Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, seguimos caminando en este tiempo junto a Mateo, que nos va mostrando esta cotidianidad de Jesús, esta como día a día de Jesús, ¿no? Que es tan interesante como lo es el tiempo ordinario. Y hay una cosa bien interesante que pensaba ahora. Nunca es tarde, y aun cuando a veces puede sonar un poco repetitivo, nunca es tarde preguntarnos o hacernos la misma pregunta que hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque ya viene y cae como anillo al dedo esta pregunta, porque los discípulos han visto lo que hace Jesús, han escuchado sus parábolas, ya la escuchamos unos domingos atrás, la de la semilla, del sembrador, qué sé yo. Hemos escuchado sus exigencias, hemos visto los milagros que hace, la multiplicación de los panes, etcétera, que es capaz de abrirse, ¿cierto?, a demostrar que la fe en Dios es para todos, no para algunos, como lo hacía la semana pasada con la mujer cananea. Entonces los discípulos de alguna manera han agarrado bastante material, podríamos decir de alguna manera. Han visto quién es, cómo actúa y qué es lo que hace también. Han podido ser testigos de sus obras, los discípulos. Y Jesús lanza esta pregunta: bueno, entonces, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Nosotros de alguna manera a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra experiencia de fe, hemos visto cómo actúa Jesús. Hemos crecido, ¿cierto? Hemos fortalecido nuestra fe, le hemos dado un lugar de importancia en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra propia familia. Hemos educado o hemos generado un hogar con los valores cristianos, ¿cierto? ¿Por qué no preguntarnos nuevamente: ¿quién es Jesús para mí? Y hay una pregunta súper interesante en ese sentido, porque de alguna manera también constata la maduración de nuestra propia fe. Constata también nuestra propia experiencia de Dios, nuestra propia experiencia como iglesia, como comunidad. Porque puede caer en la tentación en que nuestra propia experiencia de Dios caiga en una rutina, en una cierta rutina, ¿no? En que somos incapaces de encontrar a lo mejor la novedad, o verdaderamente nos sentimos nuestra vida estancada. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significa la persona de Jesús en mi vida? ¿Qué estoy dispuesto a dejar para dejarlo entrar? ¿Qué he hecho a lo largo de mi vida o por quién o cómo he optado para seguirlo a Él? ¿Cuáles han sido las actitudes, las formas, los gestos, qué sé yo, palabras que he ido convirtiendo para sentirme más parte de la experiencia de Dios? Sentirme más parte de Jesús. Aquí lo que trata de evitar el Señor es tratar de generar una relación casi como retributiva, ¿no? En que ven a Jesús que sana a los enfermos, que nos da de comer, ¿cierto? Pero en el momento de los que hubo, estas palabras que nos dicen son muy fuertes. Esto que nos dice no lo entendemos. Como que no nos conviene, como que nos sacas tú de nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort. Y que a la larga, la experiencia de Jesús hace todo lo contrario. Nos saca de nuestras zonas de confort, nos interpela, nos mueve. A una vida más confiada, a una vida más entregada, con más fe, más generosa. Es súper interesante además porque Mateo junto con Lucas no se le escapa ni un detalle. O
sea, no es común de que le haya hecho esta pregunta en la región de Cesarea de Filipo, que era un lugar precioso, por lo que nos dicen los estudios, ¿cierto? Muy bello, donde estaban los poderosos de este mundo de la época, las grandes autoridades, un lugar muy rico, muy fértil, ¿cierto? Donde se producía esta separación, los ricos al otro lado del río, ¿cierto? Entonces Jesús, frente a esta fastuosidad, pregunta: ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde eres capaz de poner tu confianza? ¿En lo material, en lo que estaban en Cesarea de Filipo? ¿O en la persona de Jesús? En la persona de Jesús. Más curioso es que Jesús no quiera hacer que no cuenten a nadie que esta revelación que tiene Pedro, que verdaderamente es una experiencia de Dios. No, tú eres el Mesías, el que esperábamos, el que trae la salvación, el que le da sentido a la vida, el que le da la plenitud a nuestros corazones, el que me motiva, esa fuerza, llamémosla invisible, que me hace levantarme día a día, que me hace mantener la esperanza viva. Bien golpeada nuestra esperanza en este tiempo con esta pandemia, es Él el que nos da ese sentido, esa fuerza de seguir adelante. Si no ha tocado ver las de Kiko y Caco, es Él el que nos mantiene vivos. Ese es Jesús, no hay otro, no hay otro. Y va a ser el nombre de Jesús, nuestra pertenencia a Jesús, nuestra confianza en la persona de Jesús, la que va a prevalecer. Nosotros somos simples colaboradores, aquellos que profesamos su fe, aquellos que en menor o en mayor grado aportamos algo en este mundo, a esta iglesia. A la larga o al final, el nombre de Jesús es el que va a prevalecer, nada más. La persona de Jesús es la que va a quedar. Nosotros facilitamos su presencia, facilitamos de alguna manera que sea conocido, que sea conocido. Pero a la larga, la persona de Jesús es la que va a prevalecer. Y que para que prevalezca, hemos de preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es? ¿Cómo es mi relación de hermano, de hijo, de Señor, de maestro, de compadre, qué sé yo? Usted verá ahí. Lo interesante de la pregunta que hacen, que de alguna manera los discípulos en su caminar van descubriendo quién es y que es el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo, que es el Dios hecho carne, que no era Juan, no era el profeta, ¿cierto? No era Zacarías, no era Elías, perdón, es Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra pega también? Es poder descubrirlo. Porque no solo preguntarnos quién es Jesús para nosotros, sino también dónde hoy lo encontramos o lo seguimos encontrando. O dónde hoy no me di cuenta que estaba ahí y pasé de largo. Pidamos esa gracia, mis queridos hermanos, de poder de alguna manera como transparentarnos ante la persona de Jesús,
aún con nuestros miedos, aún con nuestras debilidades, aún con nuestros propios pecados, qué sé yo, preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? Y que no sea una pregunta que a lo mejor quede solo en el mundo de lo bonito, ¿no? Sino que esa pregunta siempre esté presente en nuestra vida. Siempre. Casi como un acto de discernimiento espiritual. Porque eso de alguna manera también va fortaleciendo mi fe. Va fortaleciendo la esperanza, que la podemos manifestar en el amor, ¿cierto? Porque a veces las circunstancias de la vida, de hoy, no sabremos más adelante, ¿cierto?, nos pondrán de nuevo en jaque nuestra propia vida. O sea, nadie se esperaba que un bicho raro, invisible, iba a detener, a paralizar el mundo entero, que nos iba a cerrar las iglesias, ¿cierto? Pero con esa elasticidad que tiene la fe también, pudimos ir descubriendo otros caminos para vivir la fe. Para vivir la fe. Para mirarla, contemplarla y poder descubrir nuevos caminos de la experiencia con Jesús. Amén.